comenzamos a desarrollar el tema bacteriemias. Bacteriemia es la presencia de bacterias viables en la sangre, que se puede poner en manifiesto mediante una técnica de diagnóstico denominada hemocultivo, y que a su vez esta presencia de bacterias en sangre es independiente de la clínica. Esto quiere decir que podemos encontrar bacterias en sangre periférica relacionado a procesos patológicos infecciosos, muchas veces como complicaciones de estos focos infecciosos, pero podemos encontrar bacterias en sangre a través de un hemocultivo que no signifiquen patología infecciosa, que puede ser debido a otras causas, como una bacteriemia fisiológica o por razones de contaminación de la muestra. También existen los términos fungemias, parasitemias y viremias, que se utilizan para designar la presencia de hongos, parásitos y virus en sangre. Las bacteriemias que nos ocupan hoy son las bacteriemias patológicas, aquellas que acompañan o complican a procesos infecciosos. Pero también tenemos que conocer que existe la posibilidad que pasen bacterias a sangre por procesos fisiológicos como puede ser la deglución o la defecación o la micción, o sea que son aquellos procesos que van a provocar el pasaje de bacterias a partir de las microbiotas de las mucosas. Generalmente son transitorias y son aclaradas rápidamente por los mecanismos de defensa del hospedador. ¿Cuál es la clínica que acompaña a una bacteriemia? Puede ser diversa, desde cuadros leves, síndromes febriles, hasta cuadros graves, mortales. Este apartado no es objeto de estudio de esta materia. Yo los invito a que revisen estos cuadros patológicos muy importantes a partir de otras materias que seguramente han cursado este año o la están cursando. Términos como SIRS, sepsis, los criterios de SOFA, el shock séptico. Es muy importante que relacionen cómo hacer el diagnóstico de estas patologías mediante la técnica diagnóstica que es el hemocultivo. La llegada de bacterias a la sangre puede realizarse a partir de un foco primario de infección. El mismo puede ser intravascular o extravascular. También pueden llegar directamente bacterias a la sangre, ya sea por dispositivos endovasculares contaminados o agujas contaminadas, etc. Si esta bacteriemia no es limitada, o sea, no es diagnosticada a tiempo y no es tratada oportunamente y eficazmente a tiempo con antibiótico-terapia o con otras medidas complementarias, puede suceder que estas bacterias impacten en otros órganos o tejidos, los cuales vamos a llamar focos secundarios. La persistencia de estas bacteriemias o las complicaciones de estas pueden deberse a diferentes causas, ya sea factores propios del hospedador, o sea que fallan los mecanismos de defensa habituales, o fallas médicas, elecciones inadecuadas de tratamientos antibióticos o falta de medidas complementarias, como por ejemplo drenajes quirúrgicos. A veces los abscesos no solamente se limitan o se curan con la administración de antibióticos, sino que requieren un buen drenaje quirúrgico. Y también una de las causas más importantes es la aparición de resistencia bacteriana a los antibióticos. Estadísticamente hay un aumento de incidencia de las bacteriemias, lo cual se debe a diversos factores. Uno de ellos es la mayor expectativa de vida y la mayor longevidad, lo cual nos hace encontrar con una población de pacientes adultos mayores que tienen mayor patologías de base, lo cual hace que se predispongan a procesos patológicos infecciosos que se pueden complicar con bacteriemias. Además, esto se suma que esta posibilidad de sobrevida se debe al aumento de la tecnología o la mejora de los métodos de diagnósticos y terapéuticos, muchos de los cuales son invasivos. Punto de partida del ingreso de microorganismos. Importancia del diagnóstico microbiológico de las bacteriemias. Hay suficiente evidencia para presumir que aquellos que reciben tratamiento antibiótico adecuado tienen mayor posibilidad de sobrevida que aquellos pacientes que cursan una patología con bacteriemias y que reciben antibióticos en forma inadecuada.
Al respecto, el laboratorio de microbiología juega un rol fundamental y crítico en el diagnóstico de estas patologías, que incide directamente en la evolución del paciente, ya que permite no solamente aislar el microorganismo causante, identificarlo y detectar su sensibilidad antibiótica y de esta manera convertir a la terapia empírica en una terapia dirigida y optimizarla. Clasificación de bacteriemias. Las bacteriemias pueden ser verdaderas o falsas. Una bacteriemia verdadera es cuando se aísla del hemocultivo el microorganismo patógeno. Una bacteriemia falsa es cuando el microorganismo que aislamos del hemocultivo es un contaminante. Y esto puede deberse a una técnica incorrecta de toma de muestra. De acuerdo a la permanencia de las bacterias en sangre, estas pueden ser continuas, intermitentes o transitorias. Las bacteriemias continuas son aquellas donde la bacteria permanentemente está en sangre. Por lo tanto, el foco infeccioso es intravascular. Ejemplo de estas patologías son endocarditis, tromboflebitis, fístulas arteriovenosas infectadas. Las bacteriemias intermitentes son aquellas donde la bacteria puede estar o no en sangre intermitentemente y generalmente acompaña a focos como los abscesos. Las bacteriemias transitorias son aquellas donde la bacteria está en sangre, pero durante un corto periodo de tiempo. Esto puede deberse a procesos como que producen instrumentación de las superficies mucosas colonizadas, como un proceso odontológico que puede, por manipulación de las mucosas y la microbiota, permitir el acceso de bacterias a la sangre, que pueden quedar en ser bacteriemias transitorias que pasan porque los mecanismos de defensa las aclaran rápidamente de la sangre, o hay que tener cuidado porque si no se realiza el procedimiento con cuidado y con antibióticos en forma profiláctica, puede producir el impacto de estas bacterias en tejidos. Las bacteriemias transitorias también acompañan a ciertas patologías, como por ejemplo neumonías, meningitis, pielonefritis, osteomielitis, etc. También encontramos las bacteriemias primarias y secundarias. Las primarias, el foco de origen permanece desconocido, mientras que las bacteriemias secundarias son secundarias a un foco primario que pudo ser detectado. Monomicrobianas y polimicrobianas. Las monomicrobianas cuando se aísla del hemocultivo un único agente infeccioso. La mayoría de las bacteriemias son monomicrobianas. Pero también podemos encontrar bacteriemias polimicrobianas, que son aquellas que acompañan en general determinados focos infecciosos, como por ejemplo intraabdominales, intrapélvicos, quirúrgicos, etc., donde se aísla más de un género bacteriano. ¿Cuándo se solicitan hemocultivos? Son múltiples las situaciones clínicas frente a las cuales esta metodología diagnóstica es imprescindible solicitarla. Acá le enumero algunas de ellas, pero como les dije anteriormente, existen muchas más. No tienen que olvidarse, por ejemplo, que el shock séptico no hemodinámico, o sea, un estado de sepsis en el paciente, es obligatorio un hemocultivo, el cual podría ser el diagnóstico definitivo. Síndromes febriles prolongados o fiebres de origen desconocido. A veces las curvas febriles hay que seguirlas en el tiempo para poder hacer pensar en determinadas patologías donde un hemocultivo podría llegar al diagnóstico definitivo, como por ejemplo una brucelosis aguda. Hay patologías infecciosas, como ya dijimos, graves que se acompañan de bacteriemias y que es menester utilizar el hemocultivo como metodología diagnóstica complementaria. Endocarditis, meningitis, neumonías, artritis sépticas, osteomielitis, infecciones de piel y partes blandas graves. Todas estas son situaciones donde quizás el hemocultivo en forma complementaria nos haría el diagnóstico. Y después otras más. Agentes etiológicos de bacteriemias. Podemos decir que en realidad cualquier agente bacteriano puede ser productor de bacteriemias, ya sea cocos, bacilos, gram positivos, gram negativos,
Podrían ser también aerobios estrictos, anaerobios o anaerobios facultativos. Acá le presento alguna lista de bacilos gram negativos, quizás los más frecuentes. Algunos de ellos son enterobacterias, como la Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Proteus mirabilis. Bacilos no fermentadores, como la Pseudomonas aeruginosa, un microorganismo típicamente intrahospitalario. Agentes anaerobios, como Bacteroides fragilis, etc. Los cocos gram positivos hoy ocupan un lugar muy importante en cuanto a la frecuencia de agentes productores de bacteriemias. Estafilococos coagulasa positivo, como es el estafilococo aureus, estafilococos coagulasas negativos, enterococo, el famoso Streptococcus pneumoniae, que lo hemos visto como agente productor de meningitis, de neumonías típicas, el Streptococcus grupo viridans, las famosas tías viridans, que las vimos en las primeras actividades, que forman parte de la microbiota de las vías respiratorias altas y que quizás pueden llegar a producir una endocarditis. Y el famoso Streptococcus piógenes, que también lo vimos como productor de anginas. Como vemos, son variados los microorganismos bacterianos que pueden producir bacteriemias. No nos tenemos que olvidar de los hongos, que son aislados muy frecuentemente, y dentro de estas, las cándidas. Los microorganismos que debemos sospechar y cubrir con un tratamiento antibiótico empírico hasta que llegue el resultado del hemocultivo depende de diversos factores, como por ejemplo el lugar de adquisición de la infección es diferente si la infección es de la comunidad o si es una infección hospitalaria. Va a depender del origen de la infección, de la fuente, de la localización, cuál es el lugar que sospechamos que está ese foco primario, inicial, y cuáles son las circunstancias particulares que rodean al huésped, si éste tiene alguna patología de base, algún déficit inmunológico específico, ya sea un déficit de su inmunidad celular o déficit de su inmunidad humoral. Son una serie de factores que hacen que el médico pueda orientarse a pensar cuál es el microorganismo causante para cubrirlo antes que llegue el resultado final. De todas maneras, en los últimos años ha cambiado la epidemiología debido a la inducción de gérmenes resistentes o a la aparición de terapias inmunosupresoras y, lógicamente, a la utilización generalizada de catéteres y dispositivos endovasculares, razones por las cuales hoy en día ha variado la incidencia de microorganismos causantes de sepsis y hoy los que predominan son los cocos gram positivos. Comenzamos a desarrollar la técnica denominada hemocultivo. Los métodos para estudios microbiológicos de bacteriemias que vamos a ver en este apartado son el método manual convencional, que es un método cualitativo, el método de lisis centrifugación, y luego vamos a describir la importancia de los métodos automatizados. Vamos a comenzar a hablar específicamente de la técnica diagnóstica, o sea, del hemocultivo. Para lograr que un hemocultivo tenga buen rendimiento, tenemos que conocer cuáles son las variables que lo afectan. Acá yo describo ciertas variables que van a afectar el rendimiento de los hemocultivos, comenzando por la técnica de obtención. Dejo que lean el resto de las variables. Toma de muestra para hemocultivos. Esta toma de muestra debe ser aséptica en forma estricta. Aconsejamos que todos los médicos deben conocer cómo extraer sangre para un hemocultivo. Para evitar las contaminaciones debemos seguir varios pasos. Primero, el operador debe estar preparado. Realizar la asepsia de la piel es fundamental. Localizar en un primer momento dónde se va a hacer la punción, ya sea en vena o arteria. Generalmente se aconseja que se realice en una vena periférica, que es mucho más fácil. Con guantes estériles se realizará una antisepsia en forma concéntrica, desde el lugar de la punción hacia afuera, para retirar la microbiota que cubre la zona a punzar. Se pueden emplear una doble antisepsia.
Pueden ser soluciones con yodo. Siempre que se empleen soluciones con yodo deben dejarse actuar 1 a 2 minutos y posteriormente hay que remover con una solución alcohólica al 70% para evitar las irritaciones producidas por el yodo o las reacciones adversas. Hoy en día se utilizan soluciones de clorhexidina al 2%. Esta es una solución incolora y que no produce irritación. Al mismo tiempo que se realiza la antisepsia de la piel en forma estricta, hay que realizar la desinfección del tapón del hemocultivo donde se va a realizar la punción de la sangre. Se desinfecta con una solución alcohólica. La botella se inocula en forma vertical, sin tocar la superficie del caldo. Tampoco se aconseja cambiar la aguja. Cada muestra es una venipunción diferente. Siempre respetar las normas de bioseguridad para evitar los accidentes. Y, por supuesto, hay que tomar la muestra antes de la administración de antibióticos. Las muestras de sangre se inoculan directamente en caldos de cultivos, que son medios de cultivos, no son medios de transporte. La imagen que ustedes pueden ver hacia la izquierda corresponden a los caldos de cultivo que se utilizan en el método convencional, manual, tanto para adultos como para pediátricos, mientras que la imagen que está hacia la derecha corresponden a medios de cultivo, hemocultivos de aparatos automatizados. Hacia arriba y la imagen corresponde a que se está descartando agujas y jeringas contaminadas en un container rígido, lo cual se utiliza para respetar las normas de bioseguridad y evitar los accidentes laborales. Una técnica no apropiada de extracción de muestra es la principal fuente de contaminación de los hemocultivos. Número de hemocultivos. Tenemos que partir del conocimiento que para realizar un correcto diagnóstico siempre tenemos que tomar más de una muestra. Si el paciente está sin antibióticos, lo ideal es la toma de 3 muestras de hemocultivos, que significan 3 punciones diferentes en 3 lugares diferentes y colocar la sangre en 3 caldos diferentes, bien rotulados siempre. Si no se llegan a los 3, como mínimo 2 dentro de las 24 horas. Tomar más de una muestra permite no solamente aumentar la probabilidad de aislar microorganismos patógenos, sino nos va a ser útil para lograr una correcta interpretación. Si el paciente está recibiendo antibióticos y estos no pueden ser retirados por la condición patológica, vamos a tener que aumentar el número de muestras. Por lo menos tomar la muestra de hemocultivo inmediatamente antes de la próxima dosis de antibiótico, lo cual se llama valle. Por eso decimos que se pueden tomar hasta 6 muestras en 48 horas. Volumen de sangre. El volumen de sangre tiene que estar en relación al caldo. Siempre hay que respetar la relación sangre-caldo de 1 a 5 a 1 en 10. Y va a depender entonces de los mililitros de caldo que tenemos, los mililitros de sangre a extraer. Esto es aconsejable ya que al diluir la sangre estamos diluyendo también el poder bactericida de la sangre y facilitando el desarrollo de los microorganismos y también impedimos la coagulación de la sangre. El número de muestras es importante por varios motivos. El primero de ellos es que tomar más de un hemocultivo ayuda indirectamente a llegar a un volumen óptimo de sangre cultivada, mientras que en segundo lugar ayuda a discriminar entre contaminación y bacteriemia verdadera. Momento e intervalo. Hay que comenzar cuanto antes la extracción de hemocultivos. En cuanto el paciente haga fiebre, se va a indicar y se va a realizar la toma de hemocultivos, siempre previo a la administración de antibióticos. El intervalo entre muestra y muestra va a depender de la patología y de la urgencia clínica. Cuanto más grave esté el paciente, ese intervalo va a disminuir. Incluso se puede estar tomando con una diferencia de segundos. O un operador puede tomar de un brazo y otro operador al otro brazo, porque recuerden que si el paciente está crítico, hay que tomar la muestra e inmediatamente comenzar con el tratamiento antibiótico empírico.
Cuando el paciente no está grave y muestra cierta estabilidad hemodinámica, ese intervalo vamos a estirarlo a 30 minutos o 1 hora, siempre dentro de las 24 horas. ¿Cómo se conserva este hemocultivo? Lo que hay que pensar es que enviar inmediatamente al laboratorio de microbiología acompañado del protocolo de solicitud completo con todos los datos. ¿A qué temperatura? Si la metodología es manual convencional, lo ideal es colocarlo inmediatamente en una estufa de 35-37 grados ya, que es un medio de cultivo. Entonces vamos a facilitar el desarrollo de microorganismos. Si no, hay que dejarlo a temperatura ambiente. Si los métodos son automatizados, hay que consultar con el laboratorio para ver a qué temperatura y dónde se pueden conservar. Procesamiento de la muestra si el método es convencional o manual. Lo primero que se hace con la muestra se incuba. Si son hemocultivos pediátricos, 6 horas. Si son hemocultivos de adultos, 24 horas. Como siempre, en una estufa de 35-37 grados. A posteriori se realiza la observación de esos hemocultivos macroscópica. O sea, vamos a tratar de ver si hay algún signo que indique desarrollo de microorganismos, como por ejemplo si hay turbidez o si hay hemólisis o vemos colonias en suspensión, etc. Cualquier de estos signos que nos hacen sospechar el desarrollo de microorganismos, directamente lo primero que se hace es una coloración de Gram. Esto se lleva a cabo entonces a las 24 horas más o menos de tomada la muestra. Esa coloración de Gram es muy importante porque el bacteriólogo observa la morfología y el color e informa rápidamente al médico de cabecera, orientándolo acerca del microorganismo que está en sangre. A posteriori de esto se realiza un subcultivo, o sea, llevamos una alícuota del caldo hacia un medio de cultivo sólido, enriquecido siempre, como un agar sangre o un agar chocolate. Esperamos 24 horas más, ya que lo podemos incubar de nuevo, y a posteriori desarrollan los microorganismos realizando la identificación y las pruebas de sensibilidad a los mismos. Mientras que si no observamos desarrollo macroscópico de microorganismos, como nos muestran acá las flechas hacia la izquierda, las flechas negras, bueno, no hay desarrollo de microorganismos a simple vista. De todas maneras, a las 24 horas se toma una alícuota de ese hemocultivo y se realiza un subcultivo a ciegas, que se llama a ciegas porque no hay desarrollo. Y también se llevan medios enriquecidos, agar sangre, agar chocolate. Estos medios de cultivo, tanto el caldo original como los medios sólidos, se ponen a incubar nuevamente y se realiza la observación diaria para ver si hay desarrollo. Si no hay desarrollo, directamente se esperan 7 días y al cabo de ese tiempo se descartan y se informan resultados negativos, o sea que no han desarrollado microorganismos bacterianos o también hongos pueden ser. ¿Cuáles son las situaciones o los microorganismos que van a requerir una incubación prolongada? O sea, dijimos que convencionalmente se dejan 7 días los hemocultivos en observación, incubándose para ver si hay desarrollo. Pero en caso de sospecha de ciertas patologías, vamos a tener que incubarlos durante un tiempo más prolongado. Es así como si la sospecha es de endocarditis frente a ciertos microorganismos fastidiosos, como con los que corresponden al grupo ASEC. Me gustaría que averigüen las siglas de qué microorganismo me estoy refiriendo. O otros estreptococos se llaman piridoxal dependientes, que se denomina abiotrofias. Como vemos, estos necesitan más cantidad de días, 21 días. Hay otras patologías, o sea que cuando la sospecha es de brucelosis, de micobacterias o fungemias, el tiempo de incubación se va a prolongar como hasta 30 días y se van a requerir medios de cultivos especiales. Concluido el método convencional de hemocultivos, hablaremos algunas palabras del método denominado lisicentrifugación. En esta metodología, en un tubo se coloca la sangre del paciente con anticoagulantes y un agente lítico que es la saponina.
Se lleva a centrifugar a altas revoluciones durante 30 minutos para provocar la lisis de las células sanguíneas y de esta manera ciertos microorganismos que tienden a disponerse en forma intracelular salgan de la misma. Una vez concluida la centrifugación y la lisis de la sangre, se coloca en este aparato que yo les muestro la imagen, isolator, que está hacia la derecha, mediante el cual se perfora el tapón del tubo y con una micropipeta se absorbe el sobrenadante para eliminarlo y se toma sedimento. Con ese sedimento se va a trabajar. Se van a realizar coloraciones, no solamente la coloración de Gram, sino coloraciones especiales para ver diferentes tipos de bacterias, incluso hongos, y se va a sembrar en medios de cultivos especiales. Esta metodología es una metodología que hay que realizarla en una cabina de seguridad biológica, pero tiene indicaciones especiales y precisas. En pacientes con cierto tipo de inmunodepresión, como pacientes con SIDA, o cuando se quieren investigar determinados hongos como Histoplasma capsulatum o Cryptococcus neoformans, o también es apropiado para investigar micobacterias. También se utiliza en el caso de bacteriemias polimicrobianas u otras bacterias especiales como Bartonella, etc. Lo que sí es una metodología que tiene desventajas. Es mucho más laboriosa, es más costosa y si no se realiza en condiciones apropiadas puede favorecer la contaminación. Pero indudablemente para ciertos microorganismos y fundamentalmente para hongos es uno de los métodos más beneficiosos. Métodos automatizados. Estos métodos automatizados para hemocultivos han surgido hace más de 30 años. Tienen una ventaja fundamental, que es acortar el tiempo de detección de los microorganismos. En este caso, los hemocultivos se colocan dentro del aparato. Este aparato hace todo el trabajo, ya que tiene una cabina de incubación y los va monitorizando permanentemente y hace la detección de los microorganismos detectando la concentración de dióxido de carbono por métodos diversos, que pueden ser radiométricos, colorimétricos o fluorométricos. Esta detección de dióxido de carbono se realiza mucho antes que el desarrollo de colonias. Y apenas el aparato lo detecta, avisa al operador con alarmas visuales y sonoras cuál es el hemocultivo que desarrollaron microorganismos y a qué paciente pertenece. Por lo tanto, las ventajas francas que tienen son: aumenta la rapidez en la detección de las bacterias y por lo tanto la sensibilidad de la metodología. Realiza un monitoreo continuo del aparato. Evita la sobrecarga de trabajo entonces en el operador. Disminuye la manipulación por parte del operador porque no tiene que hacer los subcultivos. Y por lo tanto hay mayor seguridad para el personal. Como desventaja es que es un método costoso, que como es un aparato se necesita espacio para colocarlo dentro del laboratorio y hay que tener cuidado con la detección de los contaminantes porque lo detectan muy bajos inóculos. En esta diapo les presento las dos marcas que se encuentran en Argentina, tanto Bactec como Biomerie, los aparatos, que hay distintos modelos, para hacer detección de hemocultivos. Para terminar, llegamos al paso más importante, que es realizar la correcta interpretación del desarrollo de estos microorganismos a partir de un hemocultivo, porque tenemos que hacer la diferencia y reconocer si ese microorganismo que desarrolló en el hemocultivo corresponde a un microorganismo patógeno, o sea, una bacteriemia verdadera, o simplemente desarrolló en ese caldo, en ese frasco, porque es un contaminante. Entonces, para esto tenemos que responder varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el germen aislado? O sea, ¿este germen pertenece a la microbiota cutánea donde se realizó la punción o no? ¿Cuántas muestras se tomaron? ¿Se tomaron, como es lo correcto, más de una muestra? ¿2 o 3 muestras? Entonces vamos a poder hacer una correcta interpretación. ¿Qué tipo de paciente es? Estamos esperando, es un paciente con una neumonía, con una meningitis,
con una sepsis intraabdominal. ¿Está tomando antibióticos? O sea, ¿estamos esperando falsos resultados? ¿Y quién tomó la muestra? O sea, ¿el operador estaba entrenado? Como vemos, son muchas cuestiones que tenemos que poner sobre la mesa para lograr una real interpretación. Pero vamos a decir dos o tres cuestiones para tener en claro. Cuando el aislamiento es de un microorganismo que pertenece a la microbiota cutánea, se va a requerir que éste desarrolle en 2 o más hemocultivos para considerarlo patógeno, o sea, para jerarquizarlo. Si yo tomé 3 hemocultivos y en los 3 desarrollo Staphylococcus epidermidis, ese Staphylococcus epidermidis está en la sangre del paciente y es patógeno. Si de los 3 hemocultivos desarrolló 1 de 3, yo voy a sospechar que no es patógeno, sino que es un contaminante, que se tomó mal la muestra. Otro punto. Aislamiento de un mismo microorganismo de hemocultivo y de otra muestra clínica. O sea, si yo aíslo el mismo microorganismo del foco infeccioso primario, por ejemplo de un esputo, o por ejemplo del líquido cefalorraquídeo, y al mismo tiempo desarrolla en el hemocultivo, lógicamente que jerarquizo a ese hemocultivo y puedo darle valor de patógeno. Aislamiento de un patógeno exógeno, o sea que no pertenece a la microbiota. Si yo tomo 3 o 5 hemocultivos y desarrolla uno solo, de esos 3 o 5, y es un microorganismo que no forma parte de la microbiota, le vamos a dar valor. Y por supuesto que siempre tiene que haber una clínica compatible al desarrollo de ese microorganismo, cuyo valor estamos tratando de interpretar. Bacteriemias a punto de partida de catéteres. La utilización cada vez más frecuente de catéteres intravasculares con fines diagnósticos o terapéuticos pueden ser el origen de procesos infecciosos, que pueden ser leves, por ejemplo, celulitis, pericatéteres, o pueden llegar a ser graves como sepsis a punto de partida de estos catéteres. La colocación de un catéter origina una solución de continuidad, y este catéter intravascular en un primer momento puede verse colonizado por microorganismos que pueden provenir de la piel de pericatéter, lo cual es lo más frecuente, o como vemos en la figura también pueden ser las manos del personal contaminadas, o pueden ser también el foco antisépticos o soluciones contaminadas, o pueden provenir de las otras conexiones a otras tubuladuras, o incluso ese catéter intravascular puede colonizarse por microorganismos que provienen de otros focos infecciosos dentro del organismo, que al diseminarse por vía hematógena impacten en el catéter y se adhieran. En la patogenia de este proceso intervienen 3 factores. Los catéteres, hay catéteres que están hechos de diferentes materiales como teflón, poliuretano, etc. Algunos materiales permiten mejor la adherencia a los microorganismos y otros no tanto. Por otro lado, tenemos los microorganismos. Recuerden factores de virulencia como es el hexapolisacárido o el slime, aquel factor que va a permitir la adherencia del microorganismo a las superficies inertes, como la de los catéteres, y luego tenemos el hospedador, con sus mecanismos de defensa, en más o en menos, que van a permitir la posibilidad del desarrollo de estas infecciones. Para hacer el diagnóstico de bacteriemias a punto de partida de catéteres, las metodologías diagnósticas van a variar, de acuerdo si estos catéteres son de corta permanencia o catéteres de larga permanencia. Los métodos a emplear en los catéteres de corta permanencia, que son aquellos que se pueden remover, son la técnica semicuantitativa de Mackie u otras técnicas cuantitativas como la de Clery, de Liñares o de Brown-Bison. En los catéteres de larga permanencia, que son aquellos que no se pueden remover fácilmente por las condiciones del paciente, se van a utilizar otros métodos diagnósticos y uno de los más usados es el retrocultivo acompañado de hemocultivos periféricos. Una de las técnicas más difundidas y empleadas para evaluar las bacteriemias a punto de partida de un catéter es la técnica semicuantitativa de Mackie.
Esta consiste en extraer el catéter, cortar el extremo proximal aproximadamente 5 centímetros, colocarlo en un frasco estéril con tapón de goma estéril y enviarlo al laboratorio de bacteriología. Pero además, otra muestra que tenemos que tener en cuenta y que va a ser la primer muestra a tomar es la extracción de hemocultivos periféricos. Por lo tanto, primero tomamos el hemocultivo periférico, segundo, se toma la punta del catéter y ambas muestras se envían para ser procesadas al laboratorio de bacteriología. En el laboratorio de bacteriología, cuando se recibe la punta de catéter, esta se extrae en condiciones asépticas frente al mechero de Bunsen y se siembra en la superficie de un medio de cultivo como es el agar sangre de carnero. Esta se hace rodar 3 o 4 veces. Luego se le incuba 24 o 48 horas en la estufa de 35 a 37 grados para luego evaluar el desarrollo de microorganismos. En el caso que desarrollen microorganismos más de 15 colonias del mismo género y especie bacteriano, se lo considera maqui positivo. Un maqui positivo significa que la punta de catéter está colonizada. Si al mismo tiempo vemos que en el hemocultivo periférico desarrolla el mismo microorganismo, o sea, el mismo género, la misma especie y el mismo antibiotipo, podemos concluir que esa bacteriemia o esos microorganismos que se encuentran en sangre son a punto de partida del catéter que tenía el individuo. Para resumir, tenemos que tener en cuenta que la técnica de Macchi es una técnica que sirve para evaluar catéteres de corta permanencia, evalúa los microorganismos que están en la superficie externa del catéter. El punto de corte para considerar Macchi positivo es de 15 unidades formadoras de colonia. Esto nos está hablando simplemente que está colonizada la punta de catéter. Detecta entonces la colonización y si esto a su vez se acompaña con un hemocultivo positivo con el mismo microorganismo, ya hacemos el diagnóstico de una bacteriemia a punto de partida del catéter. En los pacientes con catéteres de larga permanencia es importante realizar el diagnóstico de infección sin retirar el catéter, ya que el paciente presenta condiciones patológicas en las cuales debe continuar canalizado. La técnica a emplear es la técnica del retrocultivo, también acompañada con hemocultivos periféricos. Para realizar este procedimiento, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es extraer sangre de venas periféricas, o sea, realizar los hemocultivos. Una vez extraída sangre y realizado el hemocultivo, se extrae sangre a través del catéter con una técnica aséptica y un simple baño de heparina para que la sangre no se coagule. Así tenemos dos muestras también, un hemocultivo y en vez de tener la punta de catéter tenemos sangre que sacamos a través del catéter. Ambas muestras se siembran en formas cuantitativas y se considera positivo si el recuento de colonias del retrocultivo es 10 veces mayor que el recuento de colonias del hemocultivo periférico. Si en ambos entonces desarrolla el mismo género, la misma especie, el mismo antibiotipo, 10 veces más el retrocultivo que el hemocultivo periférico, podemos concluir que el paciente tiene una bacteriemia que viene de esa punta de catéter. Para concluir, vamos a destacar lo siguiente. O se realiza la técnica de Macchi si se puede extraer el catéter, y si no se puede extraer, se realiza el retrocultivo. No se hacen las dos juntas, o una o la otra. Segundo, tampoco se recomienda cultivar un catéter simplemente en caldo y enviarlo así al laboratorio de bacteriología porque no tiene ningún sentido, ningún valor. Y tercero, siempre que se realice Macchi o que se realice el retrocultivo, antes de uno u otro hay que sacar hemocultivos periféricos en forma simultánea. Gracias.